La chica rural despierta poderes ocultos para salvar a un Seo con sangre rara tras un accidente. En la remota aldea de Tsongma, rodeada de montañas que parecían susurrar secretos, Xial, una joven de apenas 18 años, enfrentaba una realidad que desafiaba toda lógica. Desde pequeña había sentido que algo en ella era diferente, pero nunca imaginó que ese algo se manifestaría de la manera más inesperada. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de su humilde hogar, comenzó a experimentar extrañas visiones. Sombras retorcidas danzaban a su alrededor, y en su mente retumbaban ecos de un pasado olvidado. Era el inicio de su lucha contra una maldición familiar que la consumía lentamente. Su madre, practicante de Feng Shui, se preocupaba al notar cómo la salud y energía de su hija se desvanecían como humo. La energía negativa se arrastra, Xial, debemos encontrar la fuente, decía mientras movía los muebles de la casa, buscando un equilibrio que parecía inalcanzable. Al principio, bastaba un simple encuentro, un cruce de miradas. Luego, poco a poco, la curiosidad se convertía en necesidad. Tal vez él tenía la clave para desatar el poder que la habitaba. Una tarde, atraída por el eco de su voz, se acercó a su padre, y en ese momento todo cambió. Al pronunciar palabras de su infancia, un destello iluminó el aire entre ellos. La conexión fue intensa, como si una corriente eléctrica recorriera la habitación. «Eres más fuerte de lo que crees». «Xial», le dijo Uhingen, su tono profundo reverberando en su pecho. En su mirada, Xial vio la sombra de las expectativas. La gente del pueblo consideraba que ella era frágil, incapaz de sobresalir. Pero dentro de ella, ese poder latente clamaba por ser liberado. Con cada paso que daban juntos, más oscuros secretos emergían. Aquellos murmullos en la aldea sobre la maldición familiar comenzaban a hacerse palpables. Un día, tras una noche de pesadillas, Xial sintió que fuerzas malignas acechaban. La energía... ¿Podía confiar en su padre, en sus enseñanzas, en el poder que parecía despertar en su interior? La verdadera naturaleza de su conexión con Uhingen comenzaba a revelarse, pero cada descubrimiento venía acompañado de un peso emocional desconocido. En el fondo, Xial sabía que el enfrentamiento con sus miedos era inevitable. Podía sentirlo en la piel y en el aire espeso, como una tormenta por desatar. Mientras la aldea se sumía en el pánico colectivo, su destino y el de su padre se entrelazaban cada vez más. ¿Serían capaces de unir fuerzas para enfrentar lo desconocido? ¿O se verían arrastrados por las sombras de un pasado que amenazaba con devorarlos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que... Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en Tsongma se volvía cada vez más opresiva. Los rumores sobre la maldición familiar y la creciente energía negativa saturaban el aire. Una terrible sensación de inminente desastre golpeó a Xial mientras intentaba conectarse con su padre, Uhingen. ¿Podrían unir fuerzas? Eso esperaba, con un nudo en el estómago. Todo lo que necesitamos es voluntad, le decía Uhingen. Pero cada vez que lo miraba, más preguntas afloraban en su mente. ¿Qué más ocultaba su padre tras ese aire de misterio? Pero no había tiempo para dudar. Cierta noche, la tormenta fuera del hogar aumentaba. Los truenos sacudían la aldea mientras el viento ululaba como un lamento olvidado. De repente, un grito desgarrador rompió la sincronía del temporal. Uhingen se quedó helado. «Ve a ver qué sucede, Xial», exclamó, su voz temblorosa. Sin dudar, ella salió corriendo. La lluvia la empapaba, pero no le importaba. Al llegar a la plaza del pueblo, una multitud se había reunido. Susurros de miedo llenaban el aire. En el centro, lo que una vez fue el árbol sagrado del pueblo, se había partido en dos, y entre las ramas rotas y el barro, una figura se alzaba inquietantemente.
La joven avanzó. Su corazón latía como un tambor dentro de su pecho. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. La mirada en sus ojos era familiar. «Papá», murmuró entre dientes. Era él, sí, pero todo en su presencia clamaba angustia. «Uhingen», preguntó con voz temblorosa, pero él no parecía escucharla. «La maldición se ha desatado», gritó el anciano del pueblo. «Este es el momento, el sacrificio debe hacerse». Las palabras lo hicieron temblar y un escalofrío recorrió a Xial. Su padre avanzó hacia el pueblo como si estuviera en trance, los ojos inyectados de una intensa locura. «¿Qué hace?», pensó Xial, pero su cuerpo seguía avanzando en dirección al hombre. «¡Detente!», gritó, tratando de frenar la marcha de lo que creía aún era su padre. En ese instante, Uhingen se giró hacia ella, pero su rostro se transformó. Ya no era solo el padre que había conocido. Había algo más, algo oscuro, bajo la tormentosa lluvia. No eran solo relámpagos los que iluminaban el lugar. Un brillo color púrpura comenzó a emanar de él, como si las sombras que los rodeaban fueran atraídas a su ser. Los murmullos de la multitud se volvieron gritos de terror. Rostros pálidos perdían color. «Dios mío, ¿qué le ocurre?» «Eres tú, Xial», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «El poder que llevas dentro puede salvarnos, pero también puede consumirnos». «¿Salvarnos de qué?», respondió Xial, luchando por desafiar su miedo. En ese momento el suelo tembló y una grieta se abrió a sus pies. Todo lo que creía saber parecía desmoronarse. Uhingen no era solo un padre, era parte de esa maldición. «¡Despierta! Tú eres la clave», le gritó él, pero sus ojos se retorcían con una locura que hacía temblar sus rodillas. En ese instante de caos, un rayo cayó cerca. La bola de energía se desvió hacia el árbol y luego impactó en Uhingen. La luz fue cegadora, y cuando Xial intentó cubrirse los ojos, la figura de su padre desapareció. La multitud gritó, pero el sonido se desvaneció. Se reveló un completo silencio, y el terror se congeló en el tiempo. Xial se quedó sola, en medio del vacío. ¿Qué había pasado realmente? Detrás de ella, el eco de lo que acababa de escuchar resonaba en su mente. Las sombras se alzaban a su alrededor, cada vez más ominosas. «¿Papá?», preguntó al aire, pero fue recibida solo con el eco de su voz. Todo lo que conocía estaba volcado, y ahora más que antes sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin su padre, ¿podría realmente enfrentar la maldición? La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero la incertidumbre en su interior era aterradora. ¿Supresión de poderes o el verdadero comienzo de la batalla? Todo se adentraba en un profundo misterio. ¿Los secretos ocultos sobre su madre serían la respuesta? Xial se quedó quieta, completamente aturdida. La lluvia seguía cayendo, pero su mente estaba en un torbellino. La figura de su padre, envuelta en una locura que nunca... Una figura emergió de la bruma que rodeaba la escena. Con pasos seguros, una mujer se acercaba. Xial parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Su madre. Pero no era la mujer que recordaba. Su rostro mostraba una determinación feroz. Algo oscuro brillaba en sus ojos. «¡Mamá!», gritó Xial, teniendo que levantar la voz por encima del estruendo de la tormenta. La mujer, sin embargo, no se detuvo. En un instante, capturó a la multitud con su presencia. Una energía extraña emanaba de ella, como si la lluvia se detuviera al entrar en contacto. Xial intentó acercarse, pero fue detenida por un grito del anciano del pueblo. «¡Ella no es lo que parece!». El miedo se expandió entre los asistentes, como el humo de un incendio incontrolable. «Ella es parte de la maldición. No confíes en ella». El tiempo pareció ralentizarse. ¿Maldición? Una oleada de recuerdos ruidosa acudió a Xial. Su madre siempre había trabajado en Feng Shui, pero las historias sobre la familia de su esposa nunca habían hecho eco. ¿Qué parte del enigma le había ocultado? Las palabras del anciano resonaban en su mente como truenos. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó Xial, el pánico inundando su voz. La mujer se volvió hacia ella. Una risa baja y siniestra emergió de sus labios.
He hecho lo que debía hacer. Libertad a un precio. Y ahora es hora de que aprendas. Un aire de amenaza flotó en el ambiente. No es solo tu padre quien está atrapado por esta maldición. Eres parte de ella, Xial. Con cada visón que tuviste, te acercaste al abismo. La realidad se despeló ante sus ojos. Su madre había estado manipulando los hilos de todo, desde la salud de Xial hasta la relación con su padre. No puedes ser. La incredulidad le apretó el pecho. Sin embargo, los ojos de su madre ardían con una intensidad abrumadora. Era como si todo un universo de secretos se desatara en su mirada. Puedo salvarte, pero a cambio debes unirte a mí. Solo así podremos romper la maldición de la familia. Yal sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La lealtad que le había tenido a su madre se desvanecía. ¿Aquello era lo que siempre había estado detrás de las visiones? ¿La inminente oscuridad de su herencia? Una chispa de luz color púrpura brilló en el fondo de su mente. En ese mismo instante, la multitud comenzó a murmurar. Unos estaban escandalizados, otros estaban simplemente aterrorizados. Entonces, un trueno atronador dio paso a un evento impactante. Un rayo iluminó el cielo, y de él emergió una sombra oscura unida a un trueno ensordecedor. Yal sintió como si cada fibra de su ser la empujara a desalojar la duda. El anciano gritó: «Debemos unirnos o pereceremos en su oscuridad». Y de repente, todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. La verdad sobre su madre, el poder que nunca supo que poseía, y el destino que la esperaba se unían en una vorágine de confusión y terror. ¿Unirse a ella significaba convertirse en lo que siempre había temido? Yal, tienes. La voz de su madre atravesó el caos, pero aún no podía procesar lo que debía hacer. La figura de su padre y los ecos de maldiciones familiares giraban vertiginosamente en su cabeza. ¿Podía confiar en ella tras todo lo que había descubierto? ¿O su única opción era enfrentarse a lo impensable? La elección estaba ante ella, pero en lo más profundo de su ser sabía que todo estaba a punto de cambiar. La tormenta que había comenzado era solo un eco del verdadero conflicto que estaba por estallar. Y mientras el cielo rugía, Xial se encontró preguntándose, en medio del fragor del conflicto, ¿podría ser la solución lo mismo que la condena? Xial se quedó quieta, completamente aturdida. La tormenta rugía y cada rayo parecía ser un eco de su creciente confusión. La figura de su madre, transformada en algo oscuro y amenazador, la miraba con ojos que ardían como brasas. Las palabras del anciano resonaron en su mente. No confíes en ella. No, mamá, no puede ser parte de esto. Sé. Cada instante que pasaba, el miedo aumentaba en su pecho, apretando como un torniquete. Eres parte de la maldición, repetía la voz del anciano, mientras las visiones de su infancia se desvanecían en las sombras. ¿Qué hiciste, mamá? La incredulidad retumbaba con cada palabra que pronunciaba. La figura de su madre, desbordante de poder, parecía moverse entre los relámpagos. He liberado lo que estaba encadenado, lo que te pertenece, contestó, una sonrisa torcida apareciendo en sus labios. Y ahora es hora de que elijas de qué lado estás. Un escalofrío recorrió la espalda de Xial. Mientras su madre hablaba, las sombras a su alrededor se arremolinaban, como si esperaran un comando. Los murmullos de la multitud se convertían en gritos de pánico. «No te acerques a ella», gritó alguien desde atrás. Pero la voz de su madre reverberaba en su mente, llena de una seducción casi irresistible. «Unirte a mí es la única manera de romper la maldición». En medio de la tempestad, todo giró, como si el mundo se hubiera vuelto del revés. En un instante, un destello de luz púrpura emergió de su madre, y la tormenta pareció callar. Todo se detuvo. La multitud, paralizada, miró con ojos desorbitados. Era como si la realidad se deshiciera a su alrededor. Fue en ese momento, cuando el caos se detuvo, que una sombra oscura surgió detrás de su madre, una figura colosal. Sin previo aviso, aterrizando con un estruendo, un hombre alto, con una mirada que detuvo el tiempo. Al verlo, Xial sintió un tirón visceral. El corazón le dio un vuelco. Era Ujingen, pero no el padre que conocía. En su pecho brillaba un símbolo antiguo,
pulsando con la energía desgarradora de lo que siempre había temido. «¡Papá!», gritó, pero ya era tarde. El hombre que antes había sido su padre se movía con gracia imponente. Sus ojos, cargados de locura y poder, se posaron en Xial, y su boca formó una sonrisa que nunca había visto. «Tú también eres parte de esto, hija. Escuchaste las palabras que llevas dentro. ¿Por qué no venimos a un acuerdo?» ¿Acuerdo? El shock la abrumaba. «Has estado en trance. No puedes ser el mismo. Esto no está bien». «Estoy más vivo que nunca», replicó O'Hingen, su voz resonando como un trueno. «He sido liberado de la prisión de la maldición, y tú también puedes. Solo debes aceptarlo. Deja que el poder fluya a través de ti». Y antes de que pudiera reaccionar, O'Hingen lanzó un destello brillante, conectado a la energía que emanaba de su madre. La lluvia se detuvo por un instante, deteniendo el tiempo, y un silencio profundo cubrió el lugar. Yal sintió un vuelco en su estómago. La verdad había comenzado a emerger entre sombras y destellos, como si una telaraña de secretos comenzara a desenredarse. «¡No! ¡No puedes hacerme esto!», gritó. El miedo le empujaba a retroceder, pero su cuerpo comenzó a temblar ante la fuerza de lo desconocido. La mirada entre sus padres era una tormenta de emociones. Un campo de batalla de lealtades rotas. «Vas a unirte a nosotros o serás consumida por tu propia incertidumbre». La madre la urgió, mientras el grito del anciano resonaba detrás de ella. «No caigas en su trampa». Miró a su alrededor, a la multitud que la observaba, y comprendió que el destino de todos dependía de su elección. Pero en medio del tormento emocional, la verdad resplandecía más fuerte que la lluvia. «No estoy lista para perderme a mí misma», murmuró, el eco de su propia voz resonando en su mente como el último. La sombra de la figura de su padre creció nuevamente, cada vez más oscura y llena de poder mientras se acercaba a ella. «No te rebeles», dijo, su voz como un susurro seductor. «Esto es solo el comienzo». Y así, el tiempo se detuvo una vez más. El aire se volvió denso, y en ese instante, la tormenta estalló con una violencia incontrolable, y la realidad de Xian se desmoronó a su alrededor. La luz y la oscuridad se encontraron, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué nuevo caos vendría tras esta unión peligrosa? La lluvia caía de nuevo, pero esta vez era un presagio de devastación y miedo. Ella estaba justo en el ojo de la tormenta. La tormenta estalló a su alrededor, y Xial pudo sentir cómo el miedo atravesaba su cuerpo como un rayo. Las miradas entre sus padres eran un caos de emociones. O'Hingen, con su poderosa presencia, parecía un dios antiguo desatado, mientras que su madre, con su sonrisa torcida, emanaba un aura aterradora. A su alrededor, la multitud temblaba. Resonaba la urgencia en el aire. Ella, con el corazón a mil, sintió que el mundo se desvanecía. Entonces, algo hizo clic en su mente. ¿Qué están ocultando? La pregunta ecoó en su interior. Fue como si alguien apretara un botón, y en un instante la verdad emergió entre los truenos y la lluvia. El relámpago iluminó el cielo y un estruendo sacudió la tierra. «No, no puedo. Si eso es lo que eres, no quiero ser parte de esto», dijo, casi en un susurro. O'Hingen pareció perder su cordura por un instante. Se abalanzó hacia ella, pero su madre lo detuvo con un gesto. «No, debes dejarla ir a su propio destino, querido. ¿No ves que al final será lo que siempre debió ser?» En ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. Una sombra oscura surgió detrás de Xial. Era como si el caos mismo tomara forma. La figura se detuvo junto a ella, oscura y amenazadora. Y cuando la multitud miró, su expresión se tornó de miedo a asombro. Era la abuela de Xial, la madre de O'Hingen. «¿Abuela?», susurró, y el aire se volvió pesado con el silencio. Su abuela, que todos creían había fallecido durante años, ahora estaba ahí, con miradas sombrías que hacían temblar el aire. «Ven, Xial. Hay algo que debes saber». La voz de la anciana era profunda y llena de dolor. «La maldición no empieza con tu padre ni con tu madre. Este ciclo desastroso lleva generaciones. El verdadero secreto está en el linaje». La multitud estaba estupefacta y el ambiente se llenó de confusión.
Ujingen, en su locura, gritó: «¡Cállate! ¡No digas más!». Pero Xial podía sentir la conexión, el roce de la verdad flotando en el aire. Ellos han estado manipulando lo que eres. No es la maldición, es su deseo de poder. Ellos hicieron un trato para desatar todo esto, dijo la abuela, los ojos fijos en su hijo, el rayo de su juicio cortante. El sacrificio también significa traicionar a la sangre. Xial sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de trato?, preguntó, cada palabra perforando la sombra que había estado sobre su corazón. «Mamá, ¿tú sabías? Yo solo quería protegerte», murmuró su madre, pero la culpa en su mirada se parecía a una llama que ardía. «Tu abuela nunca debió aparecer. Ella nunca fue parte de este mundo». Pero ya era tarde. Ujingen dio un paso atrás, incrédulo. «Como siempre, tú te interpones, madre, pero ya no estoy dispuesto a seguir sus reglas. Ya no soy tu marioneta». Xial sintió el aire volverse denso con la tensión. La abuela hizo un gesto, y un destello de energía oscura emergió de su ser. «Debes elegir, Xial. La familia está en peligro. Solo tú puedes romper la maldición de verdad». Las sombras a su alrededor comenzaron a vibrar. Un trueno estalló, y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras se agruparon, creando un torrente de oscuridad. Xial miró a su padre y a su madre, quienes ahora parecían dos extraños en un juego peligroso. La verdad era más aterradora que cualquier maldición. «¿Vas a quedarte aquí sin conocer tu verdadero poder?», preguntó la abuela, ahora en tono casi desafiante. «¿O te unirás a mí y descubrirás que realmente eres la salvadora de nuestra familia?». Y entonces todo oscureció. La luz se apagó en un instante, como si el universo entero hubiera decidido cerrarse. Un grito de horror provenía de la multitud, mientras el aire se cargaba de un nuevo poder. Un brillo verde comenzó a emerger de la oscuridad. Xial, atrapada entre su familia y su destino, supo que la elección que debía hacer podría cambiarlo todo. El silencio tomó un instante, pero Xial sintió la presión en su pecho. El caos estaba a punto de estallar. Mientras el brillo de sombra se acercaba, la pregunta flotaba entre ellas. ¿Qué elegiría? ¿Se convertiría en lo que su sangre dictaba o rompería el ciclo de sufrimiento? La tormenta rugía de nuevo, pero esta vez era un eco de los secretos que apenas comenzaban a salir a la superficie. La tormenta estalló a su alrededor, y Xial pudo sentir cómo el miedo atravesaba su cuerpo como un rayo. Las miradas entre sus padres eran un caos de emociones. Ujingen, con su poderosa presencia, parecía un dios antiguo desatado, mientras que su madre, con su sonrisa torcida, emanaba un aura aterradora. A su alrededor, la multitud temblaba, atrapada entre el asombro y el terror. «¡Decide, Xial!», resonaba la urgencia en el aire. No tenía tiempo para pensar. El mundo se desvanecía. Entonces, algo hizo clic en su mente. «¿Qué están ocultando?», la pregunta ecoó en su interior. Fue como si alguien apretara un botón, y en un instante, la verdad emergió entre los truenos y la lluvia. De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos. Todos giraron la cabeza hacia la plaza, donde una figura se alzaba. Era la abuela de Xial, la anciana que creían perdida, que siempre había estado entre sus recuerdos y las sombras de las historias. «¡Abuela!», gritó ella, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Xial, escucha. La maldición no comienza con tus padres. Viene de generaciones pasadas», dijo la anciana, su voz resonando con poder. Pero antes de que pudiera explicar, la atmósfera se tornó tensa. Ujingen, furioso, gritó: «¡Cierra la boca, madre! No des pie a más historias. La maldición que llevas no es solo una carga, es un arma», profundizó la abuela, y cada palabra pesaba como plomo. Los ojos de Ujingen brillaron con locura, y una sombra oscura empezó a formarse a su alrededor. «¿Qué dices? Te has vuelto senil. No puedes ser parte de esto», protestó Ujingen, step by step retrocediendo. Pero el poder de su madre parecía crecer a cada latido. «Si eres la salvadora, elige tu destino. La alianza que hemos hecho con fuerzas oscuras nos ha llevado a esto. Debes romper el ciclo», ordenó la abuela.
La multitud atónita miraba a Xial con asombro y miedo. No entendía del todo qué estaba pasando, pero sentía que su vida pendía de un hilo. Mientras tanto, un rayo iluminó el cielo y un grito desgarrador brotó de su madre. Miró hacia el cielo como si buscara respuestas en lo alto. No puedes dejar que la verdad salga, Xial. Si rompes la maldición, perderás todo lo que amas, dijo su madre, con una desesperación palpable. ¿Que me amas o solo quieres controlarme? Xial respondió, el nudo en su estómago más fuerte que nunca. El aire se volvió denso, como si cada palabra atrajera sombras aún más oscuras. La figura colosal de su padre se volvió imponente, como un monje sobre un altar. Eres parte de esto, hija. Acepta tu destino y únete a nosotros, gritó Uhingen. La tormenta rugía, pero Xial se sentía paralizada. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su abuela estaba aquí? ¿Y qué era esta maldición que había arrastrado a su familia? En un instante algo se rompió. El suelo tembló y una grieta se formó entre ella y Uhingen. ¡No!, gritó su madre, pero era demasiado tarde. Una sombra emergió, poderosa y voraz, de la grieta. La figura tomó forma humana. Era una versión oscura de Xial, un reflejo distorsionado de sí misma, con un brillo malevolente en sus ojos. Finalmente, ha llegado el momento, dijo, y su voz era un eco de ultratumba que resonó como una campana de alarma. Los murmullos se convirtió en gritos de horror. ¿Qué es esto? La multitud retrocedió, temiendo por sus vidas. Eres más fuerte de lo que crees, pero debes decidir. ¿Te unirás a mí o serás destruida?, dijo el oscuro reflejo, acercándose a Xial. En ese momento todo cobró sentido. La maldición, el sacrificio, las visiones, su propia identidad estaba en juego. ¡No, tú no eres yo!, Xial gritó. Pero la figura osciló con certeza. Soy lo que siempre has temido. Liberarás todo lo que eres, y lo que está oculto se desatará. Todo podría terminar aquí. Xial estaba atrapada entre los gritos de la multitud y el intenso conflicto interno. En un instante de claridad, comprendió que no solo su futuro estaba en juego. Todo lo que sabía podría romperse al instante. ¿Cómo jugaría su rol en esta historia? Con el mundo desmoronándose a su alrededor, Xial se encontró en la encrucijada más oscura de su vida. Y mientras la tormenta rugía con fuerza, supo que en algún lugar dentro de ella había una conexión, una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Pero ¿qué elección haría? ¿Se arriesgaría a unirse al oscuro reflejo que la llamaba? La tensión era palpable. Todo estaba a punto de explotar. La tormenta estalló a su alrededor y Xial pudo sentir cómo el miedo atravesaba su cuerpo como un rayo. Las miradas entre sus padres eran un caos de emociones. Uhingen, con su imponente presencia, parecía un dios antiguo desatado, mientras que su madre, con su sonrisa torcida, emanaba un aura aterradora. A su alrededor, la multitud temblaba, atrapada entre el asombro y el terror. «Decide, Xial», resonaba la urgencia en el aire. No tenía tiempo para pensar. El mundo se desvanecía. Entonces algo hizo clic en su mente. ¿Qué están ocultando? La pregunta ecoó en su interior. Fue como si alguien apretara un botón, y en un instante la verdad emergió entre los truenos y la lluvia. De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos. Todos giraron la cabeza hacia la plaza, donde una figura se alzaba. Era la abuela de Xial, la anciana que creían perdida, que siempre había estado entre sus recuerdos y las sombras de las historias. Gritó ella, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Xial, escucha, la maldición no comienza con tus padres, viene de generaciones pasadas», dijo la anciana, su voz resonando con poder. Pero antes de que pudiera explicar, la atmósfera se tornó tensa. Uhingen, furioso, gritó: «Cierra la boca, madre, no despía más historias». Xial sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Él te ha manipulado, Xial, desde el día en que naciste. Has sido una herramienta en su juego. La maldición que llevas no es solo una carga, es un arma», profundizó la abuela, y cada palabra pesaba como plomo. Los ojos de Uhingen brillaron con locura, y una sombra oscura empezó a formarse a su alrededor. «¿Qué dices? Te has vuelto senil. No puedes ser parte de esto», protestó Uhingen.
step by step, retrocediendo. Pero el poder de su madre parecía crecer a cada latido. Si eres la salvadora, elige tu destino. La alianza que hemos hecho con fuerzas oscuras nos ha llevado a esto. Debes romper el ciclo, ordenó la abuela. La multitud, atónita, miraba a Xial con asombro y miedo. No entendía del todo qué estaba pasando, pero sentía que su vida pendía de un hilo. Mientras tanto, un rayo iluminó el cielo y un grito desgarrador brotó de su madre. Miró hacia el cielo como si buscara respuestas en lo alto. No puedes dejar que la verdad salga, Xial. Si rompes la maldición, perderás todo lo que amas, dijo su madre con una desesperación palpable. ¿Me amas o solo quieres controlarme? Xial respondió, el nudo en su estómago más fuerte que nunca. El aire se volvió denso, como si cada palabra atrajera sombras aún más oscuras. La figura colosal de su padre se volvió imponente, como un monje sobre un altar. Es parte de esto, hija. Acepta tu destino y únete a nosotros, gritó Uyengen. La tormenta rugía, pero Xial se sentía paralizada. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su abuela estaba aquí? ¿Y qué era esta maldición que había arrastrado a su familia? En un instante, algo se rompió. El suelo tembló y una grieta se formó entre ella y Uyengen. ¡No!, gritó su madre, pero era demasiado tarde. Una sombra emergió, poderosa y voraz, de la grieta. La figura tomó forma humana. Era una versión oscura de Xial, un reflejo distorsionado de sí misma, con un brillo malevolente en sus ojos. Finalmente, ha llegado el momento, dijo. Y su voz era un eco de ultratumba que resonó como una campana de alarma. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. ¿Qué es esto? La multitud retrocedió, temiendo por sus vidas. Eres más fuerte de lo que crees, pero debes decidir, ¿te unirás a mí o serás destruida?, dijo el oscuro reflejo, acercándose a Xial. En ese momento todo cobró sentido, la maldición, el sacrificio, las visiones. Su propia identidad estaba en juego. No, tú no eres yo, Xial gritó, pero la figura osciló con certeza. Soy lo que siempre has temido. Liberarás todo lo que eres y lo que está oculto se desatará. Todo podría terminar aquí. Xial estaba atrapada entre los gritos de la multitud y el intenso conflicto interno. En un instante de claridad, comprendió que no solo su futuro estaba en juego. Todo lo que sabía podría romperse al instante. ¿Cómo jugaría su rol en esta historia? Fue entonces cuando la sombra oscura hizo algo inesperado. Giró su cabeza, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. «No te preocupes, pequeña». Y una oleada de energía la envolvió. La multitud comenzó a gritar aún más fuerte. «No, no puede ser», murmuró Xial, comprendiendo lo que significaba. La oscuridad frente a ella, la versión distorsionada de su propia imagen. Sonrió. «Comadre no es quien dice ser. Ella es quien desató esta maldición. Tu poder no solo se hereda, también se compartió. Ella fue quien hizo el pacto». Un silencio profundo cayó entre ellos, mientras el brillo de sus ojos se intensificaba. Xial miró a su madre, y en ese instante todo cambió. La risa maligna de su reflejo resonó en sus oídos como un eco interminable. «Mamá», murmuró, el miedo apoderándose de ella. Pero la verdad, cuando llega, lo arrastra todo. La multitud se horrorizó al darse cuenta de que la verdadera amenaza estaba frente a ellos. Y mientras la tormenta rugía, Xial se dio cuenta de que había más en juego que ella misma. Todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría enfrentarse a su madre, a la raíz de su propio sufrimiento? La oscuridad se acercaba, y cada decisión que tomara cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El destino de su familia, del pueblo y de su propio corazón colgaba de un hilo, desvaneciéndose en la inminente luz y sombra de esta verdad devastadora. ¿Y si al final? La verdadera maldición era el lazo de sangre que les unía. La tormenta rugía a su alrededor, como si el mismo cielo estuviera enfurecido. Xial, con el corazón desbocado, se sentía atrapada entre las revelaciones de su abuela y la figura distorsionada de su reflejo oscuro. La multitud, temblando, miraba con los ojos desorbitados. «No puedo ser parte de esto», pensó mientras contemplaba la confrontación. «Xial, entiende», dijo la abuela. Pero su voz se perdió entre el sonido desgarrador de un trueno.
No es solo tu madre, Lo. La maldición está en tu sangre. Tienes el poder de liberarte, pero debes decidir ahora. La sombra de su doble avanzó, sonriendo con malicia. Tienes que unirte a mí. No puedes seguir luchando contra lo que es. Su voz resonaba honda y oscura, un eco de lo que podría ser. A Xial le temblaban las manos. Su estómago se revolvía. ¡No! ¡Tú no eres yo!, gritó, pero el tono calculador de su reflejo la hizo dudar. La multitud comenzó a murmurar, y el acercamiento de la sombra estaba transformando la atmósfera. ¿Era posible que su madre, a quien siempre había respetado, hubiera hecho algo así? Justo cuando la desesperación comenzaba a cobrar fuerza en su interior, una chispa de energía vibrante iluminó el aire. Entonces fue como si el tiempo se detuviera. Una figura emergió de la oscuridad, brillante y deslumbrante. Un hombre, con una presencia poderosa que hizo que todos contuvieran la respiración. ¡Basta!, gritó, y su voz resonó como un trueno. Era un rostro familiar, uno que Xial había visto solo en viejas fotos. Su abuelo, que había sido dado por muerto hacía años. ¿Abuelo?, susurró, recuperando el aliento. Nadie podía creer lo que estaba ante sus ojos. Todos tenían la mirada fija en el anciano, que parecía haber salido de una leyenda. Su abuelo, con su porte digno, miraba con confianza. No se trata solo de la maldición, Xial. Todo lo que crees saber es una manipulación. ¿Qué? La incredulidad la envolvió. Tú no puedes estar aquí. Esto no tiene sentido. La sombra de su reflejo momentáneamente se detuvo, confusa, como si toda su existencia estuviera cuestionada. Tu madre buscó el poder, una visión distorsionada de lo que esa energía significa. Ella y Yuhingen hicieron un pacto para obtenerlo, y yo lo sabía, pero pensé que podría detenerlo. Su abuelo continuó, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Nunca debí haberlos dejado. Ahora, Xial, eres la única que puede reparar el daño. La tumultuosa tormenta parecía calmarse, pero la tensión entre las figuras que la rodeaban permanecía. Xial sentía el peso de cada mirada, cada susurro, como una carga sobre sus hombros. ¿Qué daño? ¿De qué estás hablando? No es solo una maldición, Xial, declaró el abuelo, su voz grave llenando el vacío. Todo lo que creías como amor, como familia, lo han corrompido. Estás atrapada en un ciclo que no puedes romper si no enfrentas la verdad sobre quiénes realmente somos. La multitud murmuraba, abrumada por el drama que se desarrollaba ante ellos. Xial no sabía si confiar en su abuelo, si permitir que su voz penetrara la confusión y las traiciones que la cercaban, pero su reflejo oscuro, ahora vacilante, parecía perder fuerza, mostrando cracks en su confianza. Mira alrededor. ¡Mira lo que han creado! Este poder se ha vuelto oscuro y peligroso. El sacrificio que tu madre y Yuhingen hicieron nunca fue solo físico. Se llevaron partes de ti y de muchos otros para alimentar sus ambiciones, continuó el abuelo. Y con cada palabra, una revelación más aterradora surgía. Xial se sintió desvanecer, su mente luchando por procesar todo. ¿Ambiciones? ¿Qué tipo de ambiciones? Todo ha llevado a este momento, Xial. Y ahora todo depende de ti, pronunció el abuelo. Por un instante, el mundo giró en torno a ella. La tormenta a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Decide qué camino tomarás. Escoge. Gritó su abuelo, y la sombra de su reflejo susurró amenazante. Te unirás a nosotros, o serás condenada a vivir en las sombras para siempre. Xial sintió que el suelo temblaba a sus pies. Su mente se aclaraba ante la verdad brutal. Tenía menos tiempo del que pensaba. La elección era suya, pero las remembranzas de dolor y la traición la rodeaban. Justo cuando la tensión alcanzó su punto más alto, un rayo partió el cielo. Una energía explosiva emanó de su propio cuerpo, vibrando en cada rincón, como si la propia tormenta reconociera su existencia. La luz envolvió todo a su alrededor. Fue un instante suspendido en el aire, un grito silencioso a las estrellas. «Es hora de decidir», resonó en su ser, como un eco inquebrantable de poder ancestral que palpitaba dentro de ella. Pero en un giro inesperado, cuando todo parecía resolver, un grito desgarrador reverberó por el aire. «¡Xial, no!
Fue su madre, lanzándose hacia ella, como si protegiera algo más que su vida, como si en el fondo de su ser una parte de ella implorara que no fuera consumida por esa verdad. Y antes que pudiera reaccionar, la grieta en el suelo se abrió de nuevo, esta vez tragando a su madre en un abismo oscuro. Junto a un grito ensordecedor que llenó las almas presentes de terror, el aire se volvió pesado y el cielo se oscurecía nuevamente, dejando a Xial en un torbellino de decisiones y emociones. Todo lo que creía se rompía a su alrededor, y la tormenta retumbaba con fuerza, presagiando no solo el caos, sino una revelación aún más siniestra. ¿Qué realmente significaba todo esto? ¿Y a qué costo? La vida, la familia, el poder, todo pendía de un hilo lleno de sombras. Y Xial estaba en el centro, enfrentando el abismo. Podría elegir antes de que todo se desmoronara. La Tormen. La multitud, temblando, miraba con los ojos desorbitados. No puedo ser parte de esto, pensó mientras contemplaba la confrontación. Xial entiende, dijo la abuela, pero su voz se perdió entre el sonido desgarrador de un trueno. No es solo tu madre lo que ves. La maldición está en tu sangre. Tienes el poder de liberarte, pero debes decidir ahora. La sombra de su doble avanzó, sonriendo con malicia. Tienes que unirte a mí, puedes seguir luchando contra lo que eres. Su voz resonaba honda y oscura, un eco de lo que podría ser. A Xial le temblaban las manos, su estómago se revolvía. ¡No! «¿Tú no eres yo?», gritó, pero el tono calculador de su reflejo la hizo dudar. La multitud comenzó a murmurar. El acercamiento de la sombra estaba transformando la atmósfera. ¿Era posible que su madre, a quien siempre había respetado, hubiera hecho algo así? Justo cuando la desesperación comenzaba a cobrar fuerza en su interior, una chispa de energía vibrante iluminó el aire. Entonces fue como si el tiempo se detuviera. Una figura emergió de la oscuridad, brillante y deslumbrante. Un hombre con una presencia poderosa hizo que todos contuvieran la respiración. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó como un trueno. Era un rostro familiar, uno que Xial había visto solo en viejas fotos. Su abuelo, que había sido dado por muerto hacía años. «¿Abuelo?», susurró, recuperando el aliento. Nadie podía creer lo que estaba ante sus ojos. «Estás vivo». La sombra de su reflejo vaciló, como si toda su existencia estuviera siendo cuestionada. «Todo ha llevado a este momento», declaró el abuelo, su voz grave llenando el vacío. «Pero no es solo la maldición. También tenemos enemigos, y están más cerca de lo que crees». Xial sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Enemigos? ¿De qué hablas?», le preguntó, confusa, mientras el ambiente se cargaba de tensión. Todos esperaban respuestas, pero el abuelo solo asintió con seriedad. «Tu vida ha sido un tablero de ajedrez, Xial, y cada uno de nosotros, piezas movidas por fuerzas que ni siquiera comprendes. Tu madre, Ujingen, e incluso yo, hemos estado en juego». «No puedes estar hablando en serio», respondió Xial, luchando por procesar todo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Sus palabras estaban llenas de dolor, asombro y rabia. «Porque creí que podrías escapar, pero lo que él quiere no se detendrá hasta que tú tomes una decisión». Una sombra oscura se abalanzó sobre el abuelo, y su figura resplandeciente titubeó. «Xial, debemos unir fuerzas. La verdadera maldición no está solo en nosotros. Los que han manipulado todo esto se acercan. Ya están aquí». En ese instante, brillos oscuros empezaron a manifestarse entre los presentes. La multitud se dispersó, gritando de terror, mientras las sombras comenzaban a tomar forma humana. Un terror palpable llenó el aire y las figuras se acercaban. Fuerzas que durante años habían permanecido ocultas, ahora salían a la luz con toda su furia. «¡No!», gritó Xial en su desespero, pero el caos ya había comenzado. Las sombras eran cuerpos, rostros familiares torcidos, en una horrorosa mueca. Eran seres de otro mundo, seres que habían estado entre ellos disfrazados, alimentándose del miedo. «¡Viejos amigos, vecinos! ¡Todos en la aldea! ¡Lo sospeché!», gritó el anciano del pueblo, su voz llena de angustia. Sabía que algo oscuro estaba detrás de todo esto.
pero nunca imaginé que estuvieran entre nosotros. Xial observó horrorizada cómo esas sombras reclamaban su lugar en la realidad, convirtiendo todo lo que conocía en un abismo de locura. «Tienes que elegir, Xial», gritó el abuelo, ahora frente a ella, transformándose en un centella de luz, protegiendo a su nieta con un sacrificio evidente. «No puedo decidir entre ellos», dijo, mientras las figuras oscuras se abalanzaban. El cielo se iluminó de nuevo, pero ya no eran truenos, eran risas. Risas malignas que resonaban en su mente. «Es más fácil de lo que crees, Xial. Puedes ser parte de este fuego o ser consumida por él». La sombra oscura de su reflejo comenzó a acercarse, tomando la forma de su madre, frágil pero amenazante. «¿A quién eliges, Xial?». La pregunta resonó, atravesando el caos. Pero antes que pudiera contestar, una explosión cegadora sacudió el lugar. Todo estaba en llamas. Chispas de poder comenzaron a danzar, formando una tempestad que arrastraba a todos con ella. «No», gritó Xial, pero su propia voz se perdió entre el clamor. Y entre todo eso, se dio cuenta de algo impactante. Lo que ella creía que era una maldición, ahora se convertía en la única salida de su existencia. Al final, ¿realmente ella había sido la elegida o solo otra pieza en el juego? La tormenta rugía con fuerza, llevándose todo con su paso implacable. En medio de aquel caos, Xial vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Su reflejo oscuro sonrió con una certeza aterradora. «Al final, tú eres el verdadero poder. Todos lo sabrán, y sus sombras te seguirán. Ahora elige, unirte a mí o ser arrastrada al vacío». Y antes de que pudiera responder, el cielo estalló en luz y oscuridad, llevándola al centro de un nuevo abismo. ¿Podría sobrevivir ante esta verdad desgarradora? Todo quedaba en suspenso, esperando su decisión, que podría cambiar el destino de todos. La tormenta se desató con una ferocidad inigualable, como si el mismo cielo estuviera ardiendo. El viento aullaba, haciendo eco de los gritos de terror de la multitud. Xial sintió que su corazón palpitaba en su pecho, mientras contemplaba la figura osada de su reflejo oscuro. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, recolocando su postura firme ante la adversidad. «Eres más fuerte de lo que crees», resonó la voz de su abuelo en su mente como un mantra. Entonces el dilema se intensificó. Miró a su madre, cuya expresión se tornaba inverosímil entre la preocupación y la desesperación, y a su padre, quien se retorcía en una lucha interna con su propia oscuridad. «No puedo hacer esto», susurró, pero la sombra de su doble sonrió, provocadora. «¿Aún te resistes? Eres parte de esto. Unirte a mí solo significa aceptar quién eres de verdad». Mientras el viento rugía y los relámpagos iluminaban el cielo, Xial tomó una respiración profunda. La elección estaba en sus manos. Era el momento de romper el ciclo. «No puedo unirme a ti. No quiero ser parte de la maldición familiar». De repente, un trueno resonó con fuerza. El suelo se estremeció bajo sus pies, y el cielo se dividió en luces y sombras. En ese instante clave, algo en ella despertó. Una oleada de energía pura inundó su ser, como si cada fibra de su cuerpo se encendiera al mismo tiempo. «No más miedo», gritó, sintiendo cómo el poder fluía desde lo más profundo de su interior. Los ecos de su afirmación retumbaron en el aire, y ante sus ojos, el reflejo oscuro comenzó a desvanecerse. Las sombras que antes la rodeaban se desvanecían en la luz que ella emitía. «¡No!», exclamó la sombra, mientras un brillo blanco la consumía. La multitud retrocedió, observando en asombro cómo la tormenta comenzaba a calmarse, absorbiendo la sombra en un destello cegador. «La sangre no define quién soy, y no me someteré a su poder», afirmó Xial, mientras la luz la envolvía. En el centro de aquel caos, resonó un grito de liberación que se llevó consigo todas las ataduras que existían. Y entonces, en un instante de silencio profundo, miró a su madre y a Su. Al darse la vuelta, vio cómo su abuelo se desvanecía en una aura de luz. «Siempre te amaré, Xial, pero ahora debes seguir tu propio camino». Su voz resonó y su corazón se llenó de amor y tristeza al mismo tiempo. Cuando el último rayo terminó de resonar, la tormenta se disipó, dejando únicamente un cielo despejado ante ellos. Xial miró a su madre,
quien parecía más vulnerable que nunca. ¿Podremos sanar?, preguntó, la esperanza brillando en sus ojos. Su madre le extendió la mano, un gesto de reconciliación. «Juntas podemos comenzar de nuevo, hija». Xia la sintió, sintiendo el peso del pasado aligerarse, mientras su pequeño pueblo miraba con una mezcla de alivio y curiosidad. El verdadero camino apenas comenzaba. Aunque la maldición se había desvanecido, la sombra de lo que había sido quedaba en sus corazones. «Todo depende de nosotros», murmuró, y con un susurro de viento renovador, se sintió lista para enfrentar el futuro. Mientras caminaban hacia su hogar, Xiao se preguntaba si los secretos del pasado siempre estarían ahí, como sombras en el horizonte, o si podrían ser finalmente sepultados. Solo el tiempo lo diría. Pero antes de que te sumerjas en tus propios pensamientos, tienes que suscribirte ahora a este canal. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Revienta ese botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo para que sigamos creando más contenido increíble. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre el final y todo lo que piensas. Además, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.